Gente maravillosa, ¿cómo están? El día de hoy quiero que hablemos con calma sobre uno de los animes de la temporada más interesantes que he visto en bastante tiempo. Quiero que hablemos de Jigokuraku. Creo que está de más que se lo diga, pero spoilers, montón. Jigokuraku ha llegado al final de su primera temporada, han sido 13 capítulos. En 13 capítulos ha habido una cantidad de información tremendamente interesante. Ojo, hablemos primero de qué va Jigokuraku. Gabimaru el Vacío ha sido condenado a muerte y una samurái del clan Asaemon, llamada Asaemon, el Sagirin creo que se llama, si mal no recuerdo, es enviada para supuestamente pues tomar nota de los intentos de escabecharse a Gabimaru, porque pues nada, supuestamente ha cometido crímenes y tal. Él es un ninja, es un shinobi que está dedicado precisamente a eso. Es prácticamente, digamos que vive de escabecharse gente. Y el gran gurú del clan al que pertenece Gabimaru lo manda a escabechar, ¿no? Ahora, antes de eso, supuestamente Gabimaru se compromete y se casa con la hija del jefe del clan. Lo mandan preso y cada vez que lo intenta matar, él sobrevive. Es decir, es resistente el condenado. No se muere. No importa lo que se haga. Es decir, intentan volarle la cabeza con una espada. Se quiebra la espada. Intentan quemarlo. Se quema todo menos él. Y así, sucesivamente. Lo quieren desmembrar, me parece que con bueyes. Y los pobres bueyes terminan exhaustos. Y él ahí tan campante, tan pancho. Y pues nada, Sajirin al final saca una espada y intenta matarlo. Y es la primera que logra hacerle un corte aquí en la mejilla o en el cuello. Y a eso él se asusta y se da cuenta de que realmente no quiere morir. ¿Por qué? Porque quiere regresar con su esposa. Gabimaru el Vacío, el de los más temibles asesinos del clan al que pertenece, está enamorado. Tan tierno. Pero sí, es cierto, está bien enamorado, está completamente enamorado y está decidido a regresar con su esposa. Sin embargo, Sagirin le dice que está condenado a muerte, pero ella le lleva una alternativa y es pues prácticamente embarcarse en una aventura, ir a una isla a recuperar o más bien a robarse, vamos, el elixir de la vida eterna, porque se supone que ahí, en esa isla, existe dicho elixir. Pues vamos, él no cree, pero acepta de cualquier forma, pues porque es una manera de poder volver al lado de su esposa. Van una cantidad ingente de presos, al igual que él, que son los que van a enviar, y van a enviar a los digamos, como supervisores a los del clan llamada Saemon, para que, pues, si se portan mal, les vuelen la cabeza y digan salululú y esto se acabó y vámonos para casa. Y pues bueno, él decide aceptar, pero pues vamos, que llegando a la isla se dan cuenta de que las cosas no son lo que parecen. Y es precisamente este viaje de la isla, en la isla, y lo que sucede ahí de lo que quiero que platiquemos. El día de hoy vamos a tratar de hacer una comparación, un parangón entre lo que sucede en Jigokuraku y el pensamiento filosófico de Nietzsche. Prepárense, que el viaje va a ser interesante. Bien, me voy a tomar la libertad de leerle un montón de cosas de forma literal porque pues es parte del pensamiento que Nietzsche expresa. Quiero anticiparle que Nietzsche era totalmente antirreligión, antirreglas. Me caía bien el muchacho. Pero habla específicamente del cristianismo por una simple y sencilla razón. En ese tiempo
era la religión más extendida en Europa. Él, pues, era europeo, era alemán. Así que, pues, es lógico que él luchara contra, pues, la hegemonía del poder religioso dominante en su entorno. Entiéndase, pues, el cristianismo. Pero esto puede extrapolarse fácilmente a no solamente a las religiones, sino, híjole, a un sinfín de cosas que nos atan y procuran decirnos qué es lo bueno y por qué tenemos que seguir lo bueno. Bien, empecemos. La cuestión es la siguiente. Dentro de todo, una de las cosas que primero ven los que llegan a la isla en busca del elixir de la eterna juventud, o de la vida eterna, perdón, no de la eterna juventud, pero de la vida eterna. Lo primero que se dan cuenta es que está custodiada por enormes seres que pues se cree o creen los que llegan son dioses. ¿Por qué? Porque todos están ataviados con cositas que tienen que ver con la religión. Ojo, estamos hablando ellos lo dicen, de la religión taoísta. La cuestión es, todos estos seres, que es medio raro, porque uno, por ejemplo, tiene el cuerpo de hombre, pero le han como injertado una cabeza de pez, y lleva una camándula, un rosario, pero vamos, una camándula taoísta o budista, dependiendo, ¿no? Porque una de las cosas es uno de los supervisores de los samuráis de los Yamada Saemon es muy estudioso de estas cosas y se da cuenta de que hay una mezcla de religiones, ¿no? Porque no es lo mismo budismo que taoísmo, pero bueno, eso es, digamos, parte de lo que se va encontrando. Ahora bien, ¿por qué les digo yo que tiene mucho que ver con el pensamiento de Nietzsche? Porque, de nuevo, Nietzsche miraba el arte como algo totalmente revolucionario, como parte, obviamente, de la vida, o más bien miraba al arte como la vida, porque el arte era el ejercicio de la imaginación. Por otro lado, él decía que el cristianismo era todo reglas. Todo era prácticamente una castración de la imaginación porque te decía qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, y si no hacías lo que estaba bien, estabas condenado a una vida después de la vida de sufrimiento eterno. A Nietzsche esto, por supuesto, nunca le pareció y me permito leerle textualmente lo que decía: el odio al mundo, la maldición de los afectos, el miedo a la belleza y a la sensualidad, un más allá inventado para calumniar mejor el más acá. En el fondo un anhelo de hundirse en la nada, en el final, en el reposo, hasta llegar al sábado de los sábados. Todo esto, entiéndase el sabbat, ¿no? Todo esto, así como la incondicional voluntad del cristianismo de admitir valores solo morales, me pareció siempre la forma más peligrosa y siniestra de todas las formas posibles de una voluntad de ocaso, entiéndase, de una voluntad de llegar a la muerte simplemente siguiendo una serie de reglas establecidas. Hay que decir algo bastante claro, y es que la cuestión de la ética como forma, digamos, de establecer reglas es absolutamente, está supeditada a el tiempo en el que se establecen esas reglas. ¿A qué me refiero? En 1516 Tomás Moro publica su obra Utopía. Utopía es una isla a la que llegan, ojo, vea la similitud, a la que llegan unos viajeros y se dan cuenta de que es la sociedad perfecta. Pero, ojo, dentro de esta sociedad perfecta hay esclavos. Estamos hablando de 1516. ¿Qué significa esto? Que dentro de la sociedad perfecta que Moro imaginaba existían los esclavos. ¿Por qué? Porque las reglas estipuladas en ese periodo histórico determinado lo miraban como normal. Hoy en día, por supuesto, eso se miraría como algo que nos iba a espantar, pero, de nuevo, la cuestión de las reglas y de la moral es una cuestión total y absolutamente temporal. Depende, repito, del tiempo histórico del que estemos hablando.
Ahora, una de las cosas que Nietzsche más criticaba era la cuestión de que eh, la búsqueda eterna del cristianismo de la verdad, cuando en realidad el núcleo de la humanidad, de la vida humana, no es la verdad, o si acaso la búsqueda de la verdad, es el error, porque es a través del error que los humanos van convirtiéndose. Si usted se recuerda lo que hablábamos en el video pasado de Kimetsu no Yaiba, se van convirtiendo en el superhumano que Nietzsche siempre soñó. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este parangón? Simple y sencillamente porque me pareció que se aplicaba bastante lo que decía Nietzsche a lo que nos presentan en la isla. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mucho más adelante, digamos, del anime, nos presentan a los Tensen. Los Tensen son los que verdaderamente son los dioses. Los primeros seres a los que Gabimaru termina matando no son dioses. Sin embargo, hay una raza que se va convirtiendo en árbol que adoran a los Tensen como dioses. Los que llegan a la isla creen que los dioses, repito, son, por ejemplo, este de la cabeza de pescado y tal, ¿no? Que Gabimaru y todos los demás terminan matando, se dan cuenta que no son dioses, pero el de cabeza de, bueno, el del cuerpo de árbol que cuida a Mei, una que es casi de la raza de los Tensen, ya voy a explicar por qué del casi, les dice que no, que los verdaderos dioses son los Tensen, porque son pues personajes que no pueden morir, que ahora tienen las características físicas de un macho de la especie, allá del día siguiente o cuando ellos quieran, pues cambian las características a la hembra de la especie, ¿no? En este caso, pues, con características antropomórficas, pues entiéndase como humanos, ¿no? Ahora, la cuestión es, en un momento determinado, que además que le repita, spoilers, en un momento determinado, llegan a el Horai, que es prácticamente la morada de los Tensen. Sin embargo, como que hay un Tensen de guardia, que es el único que se encarga de procurar que no entre nadie más que ellos mismos. Y se da cuenta de que ahí están, llega Sakirin, llega el maestro... digamos, un supervisor de mayor rango que Sakirin, llega el estudioso de las religiones y el nerdo, vamos, con el que yo me siento identificado profundamente, y la presa a la que va cuidando. Llegan ellos y le dan batalla, tanto así que, pues, al menos aparentemente terminan matándolo. Algo importante entonces es lo que este personaje les dice, porque, bueno, pero eso se los dice en realidad el que se encuentra en Gabimaru, el cuerpo de árbol, Mei y etcétera, porque le dice, él es fulanito de tal de la peonía, él se encarga, se sienta en el trono de no sé qué y no sé qué, y él le dice, es tan gracioso, ustedes creen que somos dioses, pero no, no lo somos. Y eso del trono no sé qué, nunca lo había escuchado en mi vida, me parece gracioso. Y pues quiero contarles que, por ejemplo, el que parece árbol, que parece un Ent del Señor de los Anillos, en realidad son experimentos fallidos. Ellos nunca se van a convertir en nada de como lo que somos nosotros, ¿no? Entiéndase, el más allá, eso es mentira, eso es algo que ellos inventaron, ¿no? Y aquí de nuevo hacemos un pequeño alto y hablamos de esta invención por demás humana que implica la creación del cristianismo como algo específico, pero hablamos en realidad, y tal y como le dije yo en el inicio, de las religiones en general. Le leo de nuevo lo que dice Nietzsche. En verdad no existe antítesis más grande de la interpretación y justificación puramente estéticas del mundo, tal como en este libro se las enseña, que la doctrina cristiana, la cual es y quiere ser solo moral, y con sus normas absolutas. Ya con su veracidad de Dios, por ejemplo, relega el arte, todo el arte, al reino de la mentira, es decir, lo niega, lo reprueba, lo condena. ¿Qué nos está diciendo Nietzsche acá? Es precisamente lo que decía este Tensen al que yo les hago referencia.
En primer lugar, ellos tienen sus propios códigos, ¿no? Tienen sus normas absolutas, eh, pero en realidad no tienen absolutamente nada que ver con las normas absolutas que habían creado llamémosles los Ents, porque no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Estas personas con apariencia de árbol. Estos Ents habían creado toda una religión, toda una mística alrededor de cómo ellos se iban convirtiendo en árboles ya inamovibles, tal y como sucedía con los Ents, y terminaban, en teoría, esperando en su forma ya de árbol completo a que pues, llegara uno de los Tencent y los elevase y los llevase al Jorai para convertirse en parte de los elegidos. Y eso no era así, tan fácil como eso. Era una gran mentira que además ni siquiera habían creado los Tencent, los habían creado los Ents. En este caso, podríamos decir que es muy similar a lo que se ha creado en nuestro caso humano, pues, con la cuestión de las religiones. No voy a decir que sean mentira per se, pero hay una serie de rituales, tal y como yo le decía también en el video anterior, hay una serie de rituales que se han convertido en parte de, no importa de la religión o del sabor del cristianismo del que estemos hablando, todos tienen sus rituales, ¿no? Obviamente la que más rituales tiene es la católica, simplemente porque son como que religiones más antiguas, ¿no? Han tenido el tiempo de perfeccionar sus rituales y rodearse de misticismo y de sincretismo y etcétera. Pero esto, repito, aplica pues prácticamente para todos los sabores del cristianismo como específico, para todas las religiones como algo general. Entonces, en definitiva es algo bien interesante. ¿Sabe que hay una frase que uno de los Tencent le dice a Gabimaru? O miento, se lo dice al supervisor de mayor rango que hemos visto hasta ahora al menos, y le dice: las reglas están hechas con la esperanza de que van a ser seguidas, con el sueño, con el vil y tonto sueño de que van a ser seguidas y de que todos van a seguir, digamos, al pie de la letra todo lo que las reglas dicen. Y es precisamente lo que nos dice Nietzsche. Es decir, todo va envuelto en este frasco de moralidad y nos dictan las normas absolutas de lo que implica la verdad, como si la verdad fuera el fin último de la esencia humana y no el error. Porque, por último, la cuestión de la dialéctica, le explico, la dialéctica es un recurso de la retórica en el cual dos personas exponen ideas totalmente opuestas o opuestas, pues no digamos, desechemos la palabra totalmente, pero exponen ideas opuestas y llegan a o bien uno convence al otro, o bien llegan a una nueva concepción de la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta relegación de las normas absolutamente morales, ojo, siguiendo la moralidad, en el caso de Nietzsche al menos, estrictamente cristiana, de cierta forma, como le decía yo al inicio, nos quiere dar a entender, nos está castrando, porque salta las normas de la imaginación. Al final, por consiguiente, nos priva de la oportunidad de cometer estos errores, ¿no? Así que es precisamente esta idea falsa que tenían los Ents de toda la divinidad que rodeaba a los Tencent, cuando en realidad son seres que están de hecho mucho más allá del bien y del mal. Nos lo muestra este Tencent que les comenta a Mei, a Lenti, etcétera, que en realidad, por ejemplo, hay otros humanos que se han convertido en planta, le salen flores de los ojos y de las raíces de la boca y etcétera. Y dice, pues también, ¿por qué los creamos? Porque es divertido. Porque el Ent les había dicho que de ahí ellos, los Tencent, sacaban el elixir, ¿no? de la vida eterna.
Y él dice, ojo, y le recuerdo, estamos hablando del anime, no del manga. Él les dice, hey, esto no es cierto. El tan, porque así se llama lo que extraen al final de cuentas de los humanos que se convierten en flor y en planta, etc. El tan es rico, pero no es vital para nosotros. ¿Sí? O sea, son experimentos que salieron bien. Entonces, de nuevo, nos damos cuenta de que la cuestión moral en los Tensen está totalmente en otro nivel. Están más allá de nuestra concepción del bien y del mal. Obviamente, como estamos siguiendo las aventuras de Gabimaru y de Sagirin, pues estamos del lado de Gabimaru y de Sagirin, pero lo que lo dicen los Tensen tienen todo el sentido del mundo bajo el concepto de las divinidades. Si las divinidades son todopoderosas, son eternas, pueden darse el lujo de tener sus propias reglas, sus propias concepciones de lo que está bien y lo que está mal, pero sobre todo que no piensan en eso como en términos absolutos. ¿Por qué? Porque han tenido tanto tiempo de aprender que han llegado a la conclusión de que no hay absolutos, no hay blanco y negro. En medio hay toda una serie de tonalidades de grises, sin contar siquiera los colores, que son un montón. Entonces, de repente, y esto es algo que me gustaría que tengamos en cuenta ya para ir terminando, la ética es una creación humana, igual que el arte. Así como los Tensen crean a los humanos, hacen sus propias creaciones y sus experimentos, ellos tienen su propia ética, su propia moralidad, su propia concepción de lo que puede ser arte. Y otra de las cosas que deducimos de lo que nos dice Nietzsche es que al final de cuentas la fuente de toda creación artística es la imaginación. Ellos han imaginado pues todo lo que han hecho con los humanos, toda la experimentación que han llevado a cabo. Y por último, las ideas no valen si no se llevan a los hechos. Y efectivamente es lo que han hecho los Tensen. Es decir, ellos han tenido las ideas y han llegado a la conclusión de que, ok, vamos a experimentar y vamos a ver qué nos sale. Que sea bueno o que sea malo, ¿qué más da? Es decir, es lo que es. Y ojo, hablando de eso, nosotros como humanos también hemos llegado a esos términos. ¿A qué me refiero? Durante las guerras se llega a una experimentación tecnológica en formas grandes, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial estuvo Oppenheimer y su respectiva experimentación de las guerras, de la bomba atómica, perdón. Estuvieron, bueno, las experimentaciones de Mengele. Si no sabe a qué me refiero, pues lo invito atentamente a que lo busque. Son experimentaciones, pero que vale la pena estudiar precisamente pues porque la persona que no sabe su historia está condenada a repetirla. Y nada más, damas y caballeros, eso es lo que quería yo analizar con respecto a Jigokuraku. Si usted todavía no lo ha visto, en serio, véala, que vale la pena. Híjole, está buenísima y espero que si no la ha visto, ahora, si la empieza a ver, la vea con esta pequeña introducción, digamos, al pensamiento de Nietzsche. Espero que nos veamos muy pronto. Les recuerdo, seguimos leyendo El Principito. Estamos ya casi por terminar. Inmediatamente después empezamos con 1984 de George Orwell. Tremendísimamente bueno y muchísimo más oscuro que El Principito. Pero vale la pena también leerse. Y le agradecería pues que si usted tiene alguna idea de que podemos leer después, libros que ya no tengan derechos de autor, me lo deje saber para yo pues empezar a leerlo como ejercicio de audiolibro, que es la otra parte del canal, ¿no? Gracias una vez más, espero que si les guste pues le den like, lo compartan, déjenme en los comentarios qué piensa usted, si le ha gustado Jigokuraku, pero también qué piensa usted del pensamiento de Nietzsche y de cómo lo que hemos visto en Jigokuraku se puede adaptar a lo que tenemos, lo que hemos visto, pues lo que hemos leído el día de hoy del pensamiento de Nietzsche. Suscríbase, que es completamente gratis y pues nada, que tengan un excelente día. Paz.